Some people move on, but not us. Not us. Bares llenos y Sí, cines. vamos a ver qué viene más tarde en esta serie y vamos a darle la bienvenida ahorita a Daniel, que sí está, no nos dejó abandonados. Por acá, Daniel, Pase adelante. vamos a empezar a hablar de otro de los temas. Es que este mes de abril estuvo... Tranquilo, no desarme el set, Daniel. Me tienen harto. Este mes de abril Llegó estuvo bastante intenso porque fue el estreno y finalización de la, como dice Sergio, la mega serie que llamaba Avengers, ¿verdad? Porque sí, es como en cierta forma es como una serie y bueno, con lo que pasó con Game of Thrones, pero bueno, dejemos ahí GOT y vamos a hablar ahora de Endgame y vamos a empezar con Daniel que viene fresquito, en realidad creo que tiene calor, ¿verdad? Sí, ya Está caliente. Está caliente aquí. Y está caliente el clima, no porque se está poniendo caliente aquí la tensión de la conversación, pero Endgame. Daniel, fue el final de ¿cuántas películas? 22. 22, bueno, 21 previas. 21 películas anteriormente de un plan monstruoso de Marvel para hacer algo más que unas seguidilla de películas, sino que tenían interrelación unas con otras, un montón de personajes principales, una serie, bueno, perdón, no es una serie, podría ser una película que actualmente ya viene arrasando en lo que son récords de taquillas, ya sobrepasó, o está por sobrepasar, o ya sobrepasó a Titanic, ya, y Titanic, vas para atacar ahora a Avatar, ¿verdad? Pero en términos de la película, ¿qué le pareció? ¿Dio la talla la película para el cierre que merecía? Verás que es muy, muy interesante porque creo que, bueno, hay que verla en dos perspectivas, ¿verdad? La primera, siento yo que es la que varios de nosotros acá nos relacionamos, la vemos como película en sí y un poco también con lo que ha hecho Marvel y Disney con el paso del tiempo, desde el 2008 con Iron Man hasta ahora. Y la otra es cuando ya una película de este tipo tiene un nivel masivo de fans. Creo yo que como película no está como al nivel de, incluso dentro de las películas de Marvel, no está al nivel de lo mejor, que de hecho, bueno, Robert también apoya por ahí que lo mejor casi siempre ha sido lo relacionado con Capitán América, tipo Civil War, The Winter Soldier. La mejor película para mí es Civil War, de hecho. Para mí también. Yo incluso sigo añadiendo a la primera de Los Vengadores, porque si esa película es un fracaso, nada de eso estaría pasando ahorita. O sea, una cosa es empezar a hacer películas de origen tipo Iron Man, Capitán América, Thor, pero el hecho de haberlos juntado en la primera de Avengers, y de hecho que para mí funciona como ese grupo de superhéroes que tienen que empezar a trabajar juntos, es bastante importante, si no, no tendríamos todo esto hasta ahora. El gran mérito de Joss Whedon. Ya es muy diferente con la era de Ultron, que yo creo que sí muchos opinamos que es como de las, por lo menos en la media de las películas de Marvel, pero sí sentí que Endgame no, es que es un poco extraña porque, bueno, tal vez me imagino que vamos a hablar de cosas detalladas. Vamos a hablar con spoiler ya, Sí, ahí lo anunciamos, de hecho. Vamos con spoiler, así que si alguno todavía a esas alturas no ha visto la película, pues está bajo su criterio si quiere seguir escuchándonos o no, pero está bien, adelante, suéltese con todo. Ok, voy de una vez. No, lo que estaba pensando es que, por ejemplo, cuando terminé de ver Endgame, me dio ganas de repetir Infinity War. Infinity War solo la vi cuando salió una vez. Y pude notar que hay cosas en Infinity War que incluso se salen bastante de lo esperable, tal vez en Marvel. No solo por el hecho de haber matado a la mitad bueno, entre comillas matado, pero de haber eliminado y que ganara el villano al final, sino de que sí hay como detalles donde uno ve cómo va creciendo los personajes o cómo han llegado hasta ese punto crítico, que incluso uno en Endgame son pocos realmente los que uno ve que siguen esa línea o que evolucionan. Y en
en un aspecto que ya muchos estamos de acuerdo, creo, es en el de Thor, por ejemplo. Thor, no he visto Thor Ragnarok, ¿verdad? Entonces tal vez por ahí hay un desfase de mi parte, pero en Infinity War, pese a sus cosillas, ¿verdad? Como personaje, igual me estaba gustando porque normalmente siempre se le ve como, incluso el grupo principal de Vengadores, como alguien extra, digamos, como que está ahí para apoyar nada más, pero en Infinity War, con lo poco que él sale, sí se le da como esa necesidad de buscar su héroe interno, porque él siente que sí está en la capacidad de pelear contra Thanos, y al final, que no lo lograra vencer, por lo menos en los principales minutos de Endgame, dan un personaje muy interesante, o sea, un personaje que está sumido en el fracaso, que se siente mal, que siente la culpabilidad de parte de todo lo que pasó respecto a Thanos, y luego ver cómo eso se transforma en una parodia, en un personaje completamente ridiculizado. O sea, realmente me sorprendí, y yo escuchaba toda la sala de cine riéndose, y yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, no, se me acaba de caer un personaje que yo sentía que iba a ser de los más importantes de la película. Entonces, ¿qué es el problema? Que luego tenemos una escena muy importante con la mamá, que es como que él reevalúa a su personaje y su misión en la vida, por así decirlo, pero no tiene la misma fuerza ni el mismo peso que si hubiese sido de verdad alguien que tuviera como una transformación real, digamos, y no estuviera en la misma comedia una y otra vez, porque ese es el problema, siempre el típico problema de Marvel, cuando el exceso de comedia o el exceso digamos, la exageración en un personaje por hacerlo cómico arruina algo bueno. Entonces ahí es donde yo siento que, por ejemplo, hay algo que no supo hacer bien Marvel en esta película. De hecho, digamos, en Thor Ragnarok, ahora que vi Endgame, sinceramente no me pareció tan extraño lo caricaturizado que estuvo y ridiculizado que estuvo el personaje de Thor, porque en Thor Ragnarok también es muy cómico, es decir, entonces... a mí me pareció que seguía la misma línea. Sí, entonces como que siguió por ahí, porque Thor Ragnarok toda es como... es rara, digamos, es muy cómica, inclusive es media, hasta en algunas partes casi que parodia, digamos, de superhéroes, solo que toda la película tiene ese tono. De hecho, yo soy de los que no me molestó Ragnarok a muchos la odiaron, otros no tanto. En mi caso, a mí la película siento que funcionó porque todo su tono fue así, ok, entonces yo me monté, digamos, en la línea de que todo era un jiji, digamos, y está bien, digamos, para mí funcionaba porque todo estaba así. En Endgame el conflicto no se prestaba tanto para eso, no solo por la parte de Thor, yo siento que algunas partes, esto creo que en algún momento Sergio mencionó que es parte de la identidad de las películas de Marvel, en crear un universo en donde hubiera esa cabida a esos momentos graciosos, pero el problema es que más allá de que quieran hacer un universo en donde incluyan todo esto como parte de su sello personal, siento es pensar también en el momento en sí, en si había competencia con el dramatismo de la escena o demás, porque por ejemplo, lo que se menciona yo lo sentí, digamos, en la parte en donde Thor habla con la mamá, ya yo ni me acuerdo, sinceramente, como qué dijeron, que si ese momento realmente tenía que ser intenso, dramático, porque eran bromas que vienen, Thor haciendo el ridículo, la mamá inclusive también le hace algunos comentarios ahí más graciosos, que entonces la gente se reía y yo me reía también y ya se me olvidó, entonces no recuerdo ni qué, se me olvidó qué era lo que estaba pasando. Yo sí tengo otra posición diferente a ustedes, a mí me parece bien lo de Thor, y yo sé, bueno, exactamente lo que le dijo la mamá. Antes, no sé, vea a Oscar Villalobos, le voy a decir a Daniel, ¿cómo vas a llegar al programa sin haber visto Thor Ragnarok? ¿Qué? Oscar. No, es que Oscar ama a Thor Ragnarok, y la pone número uno en el MCU. No, yo creo, yo les entiendo a ustedes, pero también véanlo por el lado de los rusos. En Endgame, bueno, en Infinity War, también había una gran cantidad de personajes, pero si recuerdan, los ubicaron en grupos en diferentes momentos. No estaban tan mezclados. En Endgame sí están mezclados. Entonces Thor ya tuvo su momento en Infinity War. Y siempre las películas de Marvel, por más seria que sea, necesita su momento cómico. Los rusos eligieron a Thor para ese momento cómico porque para mí ellos dicen, bueno, ya tuvo su gran momento en Infinity War,
Lo tiene, de hecho, al principio de Endgame, porque ¿quién es el que le arranca la cabeza a Thanos? Es Thor. Todavía en forma, todo. De hecho, tiene como la gran frase, ahora sí apunté a la cabeza, que también era medio chiste, pero bueno, así empieza. Entonces, necesitaban un personaje que fuera, o sea, ¿qué cabía? Piénsenlo así, ¿qué cabía hubiera tenido Thor si hubiera seguido siendo como Infinity War acá? O sea, hubiera hecho, no sé, por decirlo en palabras populares, presa. Era demasiados personajes como para manejar todos a un nivel parecido. Entonces yo creo que hicieron bien, para mí hicieron bien lo de Thor. Tenía que ver algo cómico. Eligieron a Thor, siguieron la línea de Ragnarok y me pareció muy bien. Y de hecho con la mamá también quiere dar a entender como que la mamá se lo encuentra, ella lo vuelve a ver, que ya es un Thor descuidado y todo, y le dice que busque nuevamente el héroe que hay en él. Entonces para mí sí es bastante válido como lo hicieron el ruso, como manejaron el personaje de Thor en esa película. Sí, yo es que en general también pienso que hay como una especie de malinterpretación. A mí lo que no me gustó fue la parte cómica, la parte que se vacilara con esa imagen, porque lo que a mí me muestra Endgame en los primeros 10 minutos, creo que fue, que es hasta donde matan a Thanos, me iba gustando porque entonces yo, de hecho, me gustó mucho al principio me chocó un toque porque no la entendí, pero luego me quedé pensando de que en realidad sí tenía razón el hecho de matar a Thanos tan rápido y que todo fuera tan sin sentido para ellos, porque entonces yo me quedé pensando, ok, sin villano, o sea, si un villano materializado los va a hacer, digamos, los va a conflictuar como héroes, porque entonces ahora cómo vamos a revertir todo lo que ha pasado. Sí, es un conflicto interno, cada uno. Y ese conflicto donde cae más, o por lo menos uno en el que cae más es en Thor, precisamente. Cuando la escena termina en la que él está completamente impactado, luego de cortarle la cabeza y sale, y ahí cierra la imagen donde él sale como de la cabaña porque ya no tiene nada que hacer. Entonces yo dije, ok, sí se siente de que él cayó, de que él se siente fracasado, posiblemente sea un tipo de depresión, o sea, es como parte de lo que juega. Lo que a mí no me gusta es la parte cómica, es de que todo eso siento que no tiene el peso importante que pudo haber tenido, porque yo la verdad se sentía que esa línea que iba a seguir Thor era por lo menos de los personajes más importantes en esa película. Pero ¿no crees que desde lo cómico también se manejó esa línea? No como querías, pero igual se está manejando la depresión. Es que yo personalmente no, porque lo que me intenta dar es risa. No sí, pero al mismo reflexión. tiempo, bueno, es que dentro de la risa también hay una reflexión. Por eso también está la escena con la madre. Sí, pero es la persona que no es lo mismo, o sea, no es el peso dramático, por ejemplo, lo que la otra vez comentaba en el grupo, de ver X-Men Days of Future Past, donde Charles tiene una especie de derrota, moralmente está caído, porque todo lo que intentó con Mystique se perdió, la academia fue un fracaso, todo está mal, él renunció prácticamente incluso a ser el profesor que él era, o sea, ni siquiera estamos hablando de que renunció a ser el héroe, sino de que renunció a él mismo, y cuando llegan a pedirle ayuda, él o sea, está completamente desconectado. Es hasta que tiene como un encuentro con él mismo del futuro donde recapacita y empieza a armar todo para la película. Obviamente él es un personaje principal. No sí, es que eso es lo que quiero decir, digamos. El ejemplo que estás poniendo está bien, pero son una gama de personajes reducido comparado con Endgame. Entonces por eso yo digo que necesitaban a alguien. Y hacerlo con Ant-Man, por ejemplo, hubiera sido trillado, ya se había visto. Entonces, para mí, los que han visto Thor Ragnarok, o sea, era la lección ideal para eso. Y ya, como digo, ya le habían dado, o sea, si vos me decís que a Thor no le dieron la importancia o el desarrollo del personaje o decisiones trascendentales que tuvo en Infinity War y al principio de Endgame, yo te hubiera comprado eso, pero se las dieron. Entonces dice, bueno, ahora vamos por esta otra parte. Porque igual la película, jamás vamos a ser ilusos que Endgame iba a ser 3 horas de un drama intenso. Dentro del género superhéroes. Es que también sabe cuál es la cuestión de que Infinity War dura menos, ¿verdad? Evidentemente, pero sí es intenso en esa parte. Incluso las partes cómicas de Infinity War, uno las mantiene al margen y se mantienen dentro de personajes que desde un principio fueron concebidos así, que son Star-Lord, que es un poco, digamos, Spider-Man dado a su personalidad, no tanto a que es cómico como tal,
pero es como más natural, fluye, para mí fluye mejor. De hecho, yo siento Infinity War mejor que Endgame. Pero es que hay un motivo, y es que esa era la película de Thanos. Esa era la película de Thanos y Endgame es la película de no los hemos entrado a hablar sobre Thanos. Hay un comentario interesante de Sergio que pone, la otra cosa es que seguro descubrieron el verdadero fuerte actoral de Chris Hemsworth. Es mejor actor de comedia que de drama. Ahí yo no estoy de acuerdo. Es decir, yo sí estoy de acuerdo. es decir, yo en ningún momento me tragué, digamos, la actuación de él de como borracho, deprimido, o lo que tuviera, o que estuviera en etapa de negación, a mí no me gustó. Es decir, de hecho, algo de lo que sí le resiento yo mucho a Endgame son las actuaciones, porque hay algunas que sí se mantienen bien y otras no. Por ejemplo, el personaje de Iron Man que hace Downey Jr., o sea, él se nota, digamos, realmente que se metió en el personaje, inclusive el Capitán América también. Hay otros personajes que no están tan bien, y yo nunca sentí, ahí, sorry con Will, que nos está escuchando, dice que como ama a Thor, bueno, a Chris Hemsworth en general, pero para mí él no es un buen actor, ni como comedia, ni como actor dramático. Entonces, toda esta parte de la comedia para mí está bien, digamos que lo que presenta narrativamente sí muestra en cierta forma un viaje del personaje, como cayó muy bajo y después tuvo que volver a levantarse para la batalla final. Sin embargo, en mi caso, no sé si yo soy tal vez yo soy muy cuadrado en cuanto a la mezcla de comedia y drama, porque conmigo no funciona mucho. Es decir, si yo estoy viendo algo que para mí debería ser serio, digamos, para yo tomarme el conflicto en serio, no puedo tener mucha comedia. Pero eso quizás es algo personal mío. O sea, si a mí me hacen reírme mucho viendo una película, yo le pierdo interés al conflicto. Pero eso quizás es algo personal mío. De hecho, parte de lo que están comentando es el exceso, y sí, también estoy de acuerdo. O sea, ya se vuelve un poco cansado, o por lo menos yo lo percibí así. Incluso suena un poco feo, pero sí me dio un poco de pena ajena a veces el exceso de comedia, porque yo decía, es que yo puedo dividir la película de hecho en tres partes. La primera, que es por lo menos hasta donde ya todos llegan a la base a realizar el experimento del viaje cuántico. La segunda, que es precisamente el viaje cuántico, donde empiezan a brincar por diferentes partes del tiempo y todo en el pasado. Y la tercera, que es ya cuando llega Thanos y se resuelve la batalla final. La primera parte, yo cuando la estaba viendo, no, o sea, no me estaba encontrando. Yo decía, lo que está pasando... se me interrumpe a cada rato, me empieza a chocar y todo esto. Cuando ya veo que todo se empieza a dirigir hacia el viaje cuántico y ya se empieza a poner en marcha el viaje cuántico, es donde yo como audiencia, yo digo, ok, ya eso está como más enfocado, ya nos podemos montar en el viaje, se podría decir, y ya es como más... tal vez lo que vendía la película, digamos, el hecho de verlos a ellos, cómo se resuelve toda esta parte. Y en toda esta que fue la primera parte, yo sí sentí que hubo exceso en comedia, y eso fue lo que No, pero ustedes sienten exceso en comedia, pero principalmente por lo de Thor. Sí, principalmente por por lo de Thor, pero, porque es recaer todo okay, sobre un solo personaje que para mí tuvo que haberse manejado diferente. O sea, eso sí lo voy a mantener, porque no sentí, la verdad, que lo que pasó con él durante toda la película haya sido algo relevante. O sea, es que a lo que voy es de que todo lo que le pasó a Thor es como, qué risa. ¿Me entiendes? O sea, es como, no, está bien, sí pasó, sí le dieron. O sea, si es una persona caída, que está como en un problema interno, moral y todo, tiene la conversación con la mamá, se levanta, pero de todo, al final para mí todo quedó en comedia. Que la verdad no lo sentí como que fuera algo principal en la película, como algo importante en la película. Por ejemplo, algo que a mí me gustó mucho que manejaron fue lo de Tony Stark con el papá, que es un punto muy importante en Iron Man 2, cuando él tiene como un concepto, digámoslo, erróneo, que lo logra cambiar por haber encontrado los archivos y las grabaciones del papá. Luego vuelve a cambiar un poco en Civil War, cuando con todo este problema de primero que todavía es reciente, lo del pasado, y luego se da cuenta que fue Bucky todo el conflicto que hubo y todo eso. Y luego este otro brinco le da como otro significado más a esa relación que él tiene con el papá. Entonces esas son cosas que la comedia no está ahí para hacerlas entorpecer. Incluso tiene una parte muy cómica, que es cuando le dice el nombre que tenían pensado para el hijo, y luego cuando lo abraza sin saber que es el hijo y todo eso.
pero son cosas mínimas, cosas que se Pero, mantienen al margen. bueno, yo para cerrar lo de Thor, para ir avanzando, yo creo que, digamos, sí afecta, yo te entiendo el punto, y no te estoy diciendo que sea vital que hayas visto Thor Ragnarok, pero sí, tal vez hubiera sido importante porque dentro del universo que está construyendo Marvel, esa fue la decisión que tomaron en Marvel con Thor, y de hecho Chris Hemsworth, en una entrevista, él dijo que ese giro que se le dio a Thor es el que él estaba buscando. O sea, como actor, y que era en el que él se sentía contento y cree que ese es el rumbo que tiene que tener Thor. Entonces, para mí los rusos lo que hicieron fue simplemente continuar eso. Lo de Ragnarok, meterlo acá, hacerlo parte del conflicto. Es comedia, sí, pero igual tiene la parte de drama. No, yo sé que a muchos es algo subjetivo también, a muchos no les gustó, pero está siguiendo un lineamiento. Es parte de lo que se hizo en Ragnarok, y eso va a ser desde Ragnarok en adelante, porque Thor va a seguir con los Guardianes de la Galaxia, ahora es parte de ese equipo, va a seguir en ese tono. Por si los Guardianes de la Galaxia tienen ese tono. Exacto, ¿verdad? es importante lo que acabas de decir. Incluso- Por eso lo están alineando con los Guardianes de la Galaxia, porque ese tono gamberro que tienen ellos es el que tiene Thor ahora, desde Ragnarok. Entonces, Sí, de hecho, o sea, mientras lo pienso, tal vez no lo sienta tan conflictivo en una película de Guardianes porque ya el tono es diferente. Por eso Porque- en Ragnarok no se siente. Ajá, de hecho, ahí para responderle a Sergio, o sea, no es el problema de que haya comedia, eso no es lo que me refiero. El problema es cuando entorpece algo, cuando le cambia el sentido o la sensación a algo. Y de hecho también lo explicaba de que Guardianes de la Galaxia, la primera, tiene una escena que está básica, o sea, se basa en un chiste, que es cuando Groot agarra, que ellos ocupan escapar de la cárcel y Groot agarra la única pieza que les hace falta y arruina todo el plan. Pero lo que hace solo ese chiste visual, lo que hace es avanzar la trama, se va por otro lado, le da ritmo a la película, o sea, la transforma básicamente y funciona dentro de todo. pero yo te hago una pregunta, vos siendo el director de Avengers Endgame, sabiendo que Marvel y